Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Subimos historias nuevas todos los días. Dale like y suscríbete. La explosión no fue lo peor. Lo peor fue oír cómo me declaraban muerto mientras yo seguía allí. Era agosto de 1968 en Vietnam. Volvíamos por el río Da Nang, después de una misión en la selva. Yo iba sobre el transporte blindado. Cansado, sudado, con la piel pegajosa y la cabeza aún llena de selva. El aire olía a barro caliente, combustible y agua podrida. Todo parecía normal durante un segundo. Después no hubo segundo. Recuerdo un golpe blanco. No un sonido, sino una presión absoluta atravesándome. El mundo se dobló hacia adentro. Sentí que algo enorme me arrancaba del pecho y de la cabeza al mismo tiempo. Y entonces vi mi cuerpo abajo. No entendí de inmediato lo que miraba. Había médicos y enfermeras alrededor de una camilla. Se movían rápido, cortando el aire con órdenes y urgencia. Yo flotaba por encima de ellos. Quieto, liviano, imposible. Miré hacia abajo otra vez. Y el hombre inmóvil sobre la camilla era yo. Tenía el cuerpo destrozado, inerte, ajeno, como una chaqueta vacía abandonada por alguien. Escuché una voz decir que me habían perdido. Escuché otra pedir que siguieran intentando. Fue un choque más frío que la explosión. Porque mis ojos seguían viendo, mis oídos seguían oyendo, y mis pensamientos eran más claros que nunca. Intenté hablarles. No reaccionaron. Intenté tocar un hombro, una bandeja, cualquier cosa. Mi mano atravesó la escena como si todo perteneciera a otro espesor del mundo. No sentía dolor. Eso me asustó más de lo normal. Toda mi vida había estado llena de tensión, quejas, hambre, miedo, ruido. De repente nada pesaba. No había carne tirando de mí. No había herida, ni fiebre, ni terror. Solo una calma inmensa. Y una felicidad silenciosa que no parecía mía. Comprendí algo horrible en ese alivio. No quería volver. No quería entrar otra vez en ese cuerpo roto. Mientras pensaba eso, apareció una luz. No llegó desde un lugar concreto. Más bien el espacio comenzó a rendirse ante ella. Primero fue un brillo distante, luego una claridad tan intensa que no hería. Era blanca, pero también tenía algo vivo, como si pensara. Me atrajo sin moverse, y yo fui hacia ella sin caminar. No sentí velocidad, no sentí distancia, solo una transición imposible, suave y total. Entré en un lugar de brillo absoluto. No tengo palabras exactas para ese sitio. Era brillante, sí, pero también era íntimo, cercano, como un recuerdo anterior al nacimiento. Sentí presencia alrededor de mí. No vi rostros con claridad. No vi cuerpos como los entendemos aquí. Pero supe que eran seres que me amaban. No me preguntes cómo se sabe eso. Allí uno sabe antes de pensar. Una voz me atravesó. No salió de una boca. No usó sonido como el nuestro. Fue conocimiento entrando directo en mí. Me mostró que debía cambiar la forma en que llevaba mi vida. No recuerdo palabras literales. Recuerdo la certeza. Como si alguien hubiera escrito fuego dentro de mi conciencia. Allí el tiempo no existía. O tal vez existía y ya no importaba.
No había antes ni después. Solo una comprensión inmensa sosteniéndolo todo. Luego regresé. No sé cómo ocurrió ese primer regreso. Solo sé que más tarde, los médicos me explicaron algo imposible. Durante aquella semana inconsciente morí clínicamente 2 veces. La primera durante 21 minutos. La segunda durante 24. Lo que conté era solo una de esas muertes. La segunda fue distinta. Más profunda. Más precisa. Más difícil de contar sin sentir que traiciono lo vivido. No comenzó con miedo. Comenzó con propósito. Volví a separarme de todo lo físico con una facilidad aterradora. Ya no estaba sorprendido de flotar. Lo perturbador fue la sensación de que me esperaban. La luz regresó. Pero esta vez no era solo consuelo. Era instrucción. Sentí que avanzaba hacia un plano donde cada pregunta se deshacía sola. No vi libros. No vi símbolos. No vi puertas. Y sin embargo entendía. Entendía cosas sobre mi vida que jamás había querido mirar. Entendía por qué estaba consumido por la destrucción. Entendía el daño que uno carga incluso cuando cree sobrevivir intacto. Era como si todos los nudos del mundo se aflojaran a la vez. Como si el porqué de las cosas dejara de esconderse. He oído que algunos llaman a eso el plano del todo saber. No sé si ese nombre alcanza. Solo sé que allí la ignorancia cae de golpe. Y cuando cae, también cae la persona que creías ser. Vi con una claridad insoportable en qué me estaba convirtiendo. Y vi lo que podía ser si regresaba. No un hombre entregado a destruirse, sino alguien capaz de crear, de calmar, de ayudar al que no puede levantarse. No fue una orden. Fue peor. Fue verdad. Cuando una verdad así te toca, ya no puedes volver intacto. Desperté una semana después. La habitación tenía olor a desinfectante, metal y sábanas húmedas. Mi cuerpo era otra vez una carga brutal. Pesaba, dolía, reclamaba cada hueso. Pero algo en mí ya no pertenecía del todo allí. Los médicos hablaron de tiempos exactos, de paro clínico, de maniobras, de milagro. Yo los escuchaba, y al mismo tiempo recordaba la calma que había sentido lejos de ellos. Recordaba haber visto mi cuerpo como una cosa abandonada. Recordaba aquella voz sin sonido. Y ese lugar donde todo se entendía demasiado. He vivido muchos años desde entonces. Pero hay noches en que regreso a ese instante. No al estallido, sino al momento en que comprendí que podía existir sin carne. A veces me pregunto qué habría pasado si me quedaba. A veces me pregunto si una parte de mí sí se quedó allí. Porque volví respirando. Volví hablando. Volví caminando con el tiempo. Pero nunca volví siendo el mismo. El golpe me aplastó entre 2 autos y supe que no iba a salir de ahí. Cuando desperté, estaba sobre una camilla en urgencias, respirando dolor como si fuera fuego húmedo. Cada latido era un martillazo dentro del pecho. La tela bajo mi espalda raspaba como lija mojada. El aire olía a metal, desinfectante y sangre tibia. Yo sabía que me estaba muriendo. Y lo acepté con alivio.
Por mi crianza religiosa, esperaba ver un trono dorado, un hombre de blanco, alguna clase de juicio. Pero no ocurrió eso. Primero se apagó todo sentimiento. El dolor desapareció de golpe, como si alguien cortara un cable invisible. Después, la oscuridad empezó a cerrarse. La luz del mundo se encogió hasta un punto mínimo. Sentí que caía hacia atrás en un negro total. Había viento frío. No soplaba sobre mi piel, soplaba a través de mí. Entonces giré en esa nada y apareció otro punto de luz. Salí de la oscuridad y entré en una claridad imposible. Estaba en la esquina superior del cuarto de emergencias. Miraba hacia abajo mi cuerpo sobre la camilla. No sentí horror. No sentí sorpresa. Ni siquiera sentí apego por ese cuerpo roto. Solo una paz total. Una euforia silenciosa, perfecta, inmóvil. No tenía hambre, miedo, dolor ni preguntas. Sentía que estaba en casa. Entonces noté una presencia detrás de mí. No la vi con ojos. No escuché una voz. Pero supe que estaba ahí. Lo que ocurrió después no fue telepatía. Fue algo más extraño. No recibí palabras. Compartí conocimiento. Supe cómo esa presencia sabía. Todo al mismo tiempo. Y entendí que debía regresar. Ese fue mi primer deseo desde que morí. Quise quedarme. Quise saber por qué debía volver. La pared más allá de mi camilla se volvió transparente. Y vi algo que solo puedo llamar un río. No era agua, pero fluía. Era plateado, brillante, vivo. Y dentro de esa corriente había gotas de colores, cada una distinta, todas unidas. El río emitía una calma tan profunda que parecía borrar el concepto mismo de necesidad. No había música, pero había una armonía imposible. No había palabras, pero entendía todo. Supe que cada gota era una experiencia vivida por alguien. No recuerdos sueltos, experiencias completas. Cada dolor, cada pensamiento, cada respiración, cada decisión. Incluso la memoria de cada división celular. Todo estaba ahí, separado y unido a la vez. Entonces comprendí algo que todavía no sé explicar. No existía el individuo como yo lo había entendido. Éramos uno, pero también muchos. Muchos siendo uno. Y uno siendo muchos al mismo tiempo. Sin turnos, sin distancia, sin tiempo. Ese río contenía todo lo dicho, oído y vivido. Conocimiento absoluto. No como una biblioteca, como una mente viva. La mente de todo. Toqué esa corriente. Y la palabra infinito se volvió demasiado pequeña. Sentí realidades sobre realidades. Universos sobre universos. Dimensiones apiladas como ecos sin fin. Vi existencias mías en otros lugares. En otros mundos. En formas que no puedo comparar con nada humano. Seres y objetos imposibles. Cosas que ni la ciencia ficción más extraña me había preparado para imaginar. Mucho después entendí que no era una revisión de mi vida. Era una revisión de otras vidas. De otras existencias. De otros reinos. Y todos formaban parte de lo mismo. La fuente. El río tenía niveles. No separados por muros, sino por densidades. Donde yo estaba primero, era una zona de transición. Un entrelugar,
y lo que toqué parecía el nivel más alto. Entonces recibí otra comprensión. No había un hombre sentado en un trono esperándome. No había juicio como me enseñaron de niño. En cambio, viví en primera persona la vida de aquel a quien llaman Jesús. No fue una historia contada. Fue recuerdo directo. Su nombre no era Jesús, al menos no como lo decimos ahora. Sonaba más cercano a Josephus. Tenía madre y padre humanos. Un nacimiento difícil. Y una experiencia cercana a la muerte al nacer. Desde pequeño cargó un conocimiento que lo apartó de todos. Creció diciendo que no había que temer a la muerte, que después había paz perfecta, que todos éramos lo mismo, que podíamos despertar a lo que realmente somos. Algunos lo siguieron. Después, algunos quisieron construir poder con eso. Religión, dinero, control. Él los expulsó. 5 conspiraron contra él. En su juicio, declararon seguidores suyos. No lo crucificaron. Lo colgaron como a un criminal menor. Lo bajaron antes de tiempo. Sus leales se lo llevaron. Y volvió a respirar tras otra cercanía con la muerte. Vivió escondido un tiempo, temiendo a los antiguos amigos que lo traicionaron. Luego murió por sus heridas. No sentí que esa revelación exigiera adoración, solo comprensión, solo una extraña claridad sin emoción teatral. Quise fundirme con el río. Quise quedarme allí para siempre. Pero entendí que no me estaba permitido. Tenía que volver. Entonces apareció el miedo. No miedo a morir. Miedo al regreso. Supe que me esperaba un dolor inmenso. Y no quería entrar otra vez en esa carne destrozada. Pregunté por qué. Pregunté para qué. La respuesta llegó como 2 sensaciones. La primera era certeza de lo correcto. Duró un instante, pero traía de vuelta un destello de aquella paz absoluta. La segunda era lo incorrecto. Y se sintió como la luz oscureciéndose desde adentro. Como frío moral. Como si el universo entero se contrajera. Entonces, la claridad empezó a apagarse. El río desapareció. La presencia quedó atrás. Y volví a caer de espaldas en la negrura. Otra vez, el viento frío atravesándome. Otra vez el giro sin cuerpo. Otra vez un punto de luz en la distancia. Y entonces desperté dentro de mi cuerpo. El dolor volvió como una explosión. No entró poco a poco. Me golpeó entero. Después casi todo fue inconsciencia durante unas 30 horas. Cirugía, sombras, fragmentos de voces. Más tarde, mi familia me dijo que morí otra vez. Pero esa segunda vez no vi nada. Lo que vi en la primera aún sigue aquí. No como una creencia, como una herida abierta en la forma de entender la realidad. Morí esperando un trono. Y encontré un río hecho de todos nosotros. Lo primero que recuerdo es el silencio después del accidente. Un silencio espeso, antinatural, como si el mundo hubiera inhalado y no quisiera soltarme. Había tenido un accidente de coche brutal.
múltiples heridas, dolor por todas partes y el fémur derecho destrozado. Antes de la cirugía, todavía podía hablar con otras personas. Recuerdo voces, preguntas, luces blancas, la presión de las manos acomodándome. Después de eso, nada. 4 días desaparecieron de mi vida como si alguien los hubiera arrancado. Mientras mi cuerpo estaba inconsciente, algo en mí seguía despierto. No lo entendía al principio. Solo supe que estaba viendo a mi familia alrededor de mi cama. Estaban de pie, muy cerca, hablando en voz baja sobre mi estado. Sus rostros estaban tensos. Sus ojos parecían cansados, hundidos, derrotados. Yo quise decirles que estaba bien. Quise moverme hacia ellos, tocarles el brazo, hacer cualquier cosa. Pero algo no encajaba. La habitación se sentía demasiado quieta. El aire tenía una frialdad seca, como metal y oxígeno. No sentía el peso de mi cuerpo. No sentía las sábanas, ni el dolor, ni la presión del colchón. Entonces giré la vista hacia el otro lado de la cama y simplemente salí de mi cuerpo. No hubo esfuerzo. No hubo tirón. Fue tan natural que eso fue lo más aterrador. Di un paso, luego otro, sobre el suelo del hospital. No sentí temperatura bajo los pies. No sentí peso. Era como moverme dentro de un pensamiento. Me giré y vi la cama. Y me vi a mí misma allí, inconsciente. Esa visión me atravesó con un miedo que no sé describir. Mi cuerpo estaba inmóvil, pálido, ajeno. La máquina a mi lado brillaba con una luz fría y distante. Mi familia seguía hablando, pero nadie me miraba. Les hablé más fuerte. Les dije que estaba allí, que podía oírlos, que no entendía por qué me ignoraban. Nada. Ni un gesto, ni un parpadeo hacia mí. Era como si yo me hubiera convertido en algo sin sonido. Seguí caminando alrededor de la habitación, tratando de encontrar un ángulo, una forma, una grieta entre ellos y yo. Pero cuanto más insistía, más extraña se volvía la escena. El tiempo no avanzaba normal. Se estiraba. Se doblaba. Como si cada segundo tuviera demasiado espacio dentro. Entonces me di vuelta hacia una esquina del cuarto. Y todo cambió. En esa esquina había una luz. No era la luz blanca del hospital. No era una lámpara. No era el sol entrando por una ventana. Era una luz parecida al atardecer. Suave y dorada, pero más profunda de lo normal. Como si tuviera calma en lugar de calor. Dentro de esa luz estaban mi abuela y mi primo. Los dos habían muerto antes, y aún así estaban allí. No como recuerdos, no como sueños. Estaban presentes. No hablaron ni una sola vez, ni una palabra, ni un susurro. Pero su paz llenó la habitación de una forma imposible. Era una paz absoluta, más real que cualquier sensación que haya tenido antes o después. Sonreían, no con euforia, no con tristeza, solo con una certeza total que me desarmó por dentro. Yo intenté decirles que estaba bien. Intenté preguntarles qué estaba pasando y sobre todo,
¿Por qué mi familia viva no podía oírme? Ellos no respondieron. Solo seguían mirándome con esa calma insoportable. Por un momento la desesperación y la paz existieron juntas. A un lado, las voces tensas de mi familia alrededor de la cama. Al otro, ese silencio perfecto en la esquina. Entre ambos lugares estaba yo, sin saber a cuál pertenecía. Miré otra vez mi cuerpo inmóvil. Luego miré a mi abuela y a mi primo. No me llamaban, no me empujaban, no me pedían nada. Y quizá por eso fue aún más extraño, porque su sola presencia parecía una respuesta que yo no entendía. No sé cuánto tiempo estuve así. Podrían haber sido segundos, podrían haber sido horas. En ese estado, el tiempo no tenía bordes. Lo último que recuerdo de ese lugar es la sensación de estar observada con amor. No juzgada, no retenida, pendiendo duata y no retenida, solo observada. Y después, ese recuerdo se rompe. Cuando desperté, habían pasado 4 días. Me dijeron que durante la cirugía sufrí una embolia pulmonar, que dejé de respirar, que mi cuerpo estuvo al borde. Yo escuché todo eso como si me hablaran de otra persona, porque una parte de mí seguía en aquella habitación, viendo a mi familia desde fuera de la cama y viendo en la esquina a 2 muertos envueltos en luz de atardecer. Nunca me dijeron por qué estaban allí. Nunca supe si venían a buscarme o solo a verme pasar. Solo sé que desde entonces, el silencio de una habitación de hospital ya no me parece vacío. A veces creo que está lleno de alguien esperando sin hablar. Lo primero que recuerdo es haber dejado de pertenecer a mi cuerpo. Yo estaba arriba, pegada al techo, mirando hacia abajo sin miedo. La fiebre me había quemado por dentro con una violencia imposible. 42 grados, dijeron después, pero entonces el tiempo ya no tenía forma. Abajo, en la cama, había una niña inmóvil. Sabía que era yo. Y aún así, no sentía nada por ese cuerpo. Era como mirar un vestido vacío que ya no me pertenecía. En la cabecera estaba mi tío, pediatra, arrodillado y llorando. Le acariciaba la frente a esa niña con una ternura desesperada. Recuerdo el movimiento lento de su mano. Recuerdo el brillo húmedo en sus ojos. Y recuerdo que yo lo observaba con una calma que hoy me asusta. A los pies de la cama estaban mis abuelos maternos. Lloraban en silencio, como si el aire pesara demasiado. Sus cuerpos se repetían en el espejo sobre la cómoda. Ese detalle quedó grabado en mí con una nitidez cruel. Mi abuela llevaba un vestido negro con piedras oscuras y encaje delante. Era un vestido hermoso. Y me avergüenza decir que, en medio de todo, pensé eso. Me gustaba mucho ese vestido. Luego entró mi padre. También era médico. Llevaba uno de esos trajes grises claros, de solapas grandes, cruzado y con cinturón. Hablaba rápido, contenido, como quien lucha por no romperse. Decía que iría a Tui, a la frontera con Portugal, que unos colegas de Oporto le darían un medicamento capaz de curarme.
Mi abuelo insistía en que fuera con chofer. Decía que no podía conducir solo con aquella angustia encima. Yo oía todo con una claridad imposible. Como si cada voz llegara limpia a través de paredes, telas y llanto. A mi madre no la veía. La escuchaba llorar a lo lejos. Y otra voz femenina, la de mi tía, intentando consolarla. Todo eso ocurría abajo, muy abajo. Y yo estaba suspendida en una quietud perfecta. No había dolor. No había fiebre. No había peso. Después, todo cambió sin moverse. La habitación desapareció como si nunca hubiera existido. Y entré en una libertad total. No sé describirlo sin traicionarlo. Era felicidad, sí, pero eso es una palabra demasiado pobre. Era amor infinito, vivo, consciente, envolviéndolo todo. No venía de un lugar. Era el lugar. No había arriba ni abajo. No había miedo ni preguntas. Solo una plenitud tan inmensa que mi cuerpo dejó de importar por completo. Ni siquiera miré atrás. No quería nada de la tierra. Entonces sentí algo húmedo en los labios. Un contacto torpe, insistente, arrastrándome hacia el peso. Intentaban darme agua. Me atraganté. La paz se rasgó de golpe. Luego me incorporaron en la cama. Y yo grité, con una furia que nadie escuchó: déjenme en paz. No quiero volver. Mi cuerpo duele. Si me aman, ¿por qué me obligan a regresar? Lo gritaba con toda mi fuerza. Pero mi voz no atravesaba la frontera. Ellos seguían alrededor del cuerpo. Sin oírme. Sin entender que para mí regresar era caer. Entonces llegó el golpe. Seco, exacto, brutal, entre los omóplatos. Como una orden física imposible de desobedecer. Y en ese instante supe lo que perdía. Mis alas. No sé cómo explicarlo de otra manera. No eran metáfora. No eran imaginación infantil. Eran mías. Y ese golpe las destruyó. Abrí los ojos llorando sin lágrimas. El aire volvió a ser pesado y áspero. La garganta ardía. La piel dolía. Los huesos dolían. Todo dolía. Después me dieron penicilina. Y la infección cedió. Todos lo llamaron curación. Pero yo sabía que también me habían arrancado algo irreparable. Me habían devuelto a la vida. Sin mis alas. Muchos años después, entendí parte del origen de aquella enfermedad. Supe que mi madre me amaba, aunque había deseado que yo fuera el hijo varón esperado tras 2 niñas. Supe también que yo era demasiado inquieta, demasiado fuerte, demasiado difícil de contener. Cuando nació mi hermano, mis abuelos me llevaron a su casa para cuidarme. Y fue allí donde enfermé. Esa parte explica los hechos. Pero no explica lo otro. No explica por qué recuerdo el amor infinito con más realidad que esta habitación. No explica por qué, desde entonces, vivir a veces se siente como llevar un traje ajeno. Ni por qué ciertas noches me despierto con la espalda ardiendo. Como si mi cuerpo aún recordara el lugar exacto del golpe. He leído otras experiencias cercanas a la muerte. Creo que los niños las vivimos de forma más simple. Sin filtros, sin doctrinas, sin defensas culturales. Tal vez por eso lo esencial permanece tan limpio y tan difícil de contar. Porque cuando una niña dice que tuvo alas,
Nadie la cree. Pero yo sigo recordando aquella libertad, aquel amor imposible de medir, y la violencia de volver a esta carne doliente. A veces pienso que morir no fue lo extraño. Lo extraño fue regresar. Y vivir toda una vida, sabiendo que una vez fui más que un cuerpo. Supe que me estaba muriendo antes de que nadie lo dijera. Primero fue una presión brutal en el pecho. Después, un silencio tan espeso que me tragó por dentro. Escuchaba voces alrededor, pero sonaban hundidas bajo agua helada. Quise responder y mi boca ya no me obedecía. Sentí el aire salir de mí como si alguien lo reclamara. Entonces, todo se aflojó de golpe. El dolor desapareció demasiado rápido. Y eso fue lo primero que me asustó. No sentí alivio. Sentí separación. Como si mi cuerpo hubiera quedado atrás y yo siguiera cayendo sin moverme. No era un túnel como suele contarse. Era más bien una inmensidad oscura, cerrada y sin horizonte. No había suelo, ni arriba, ni abajo. Solo una distancia imposible latiendo a mi alrededor. Y un zumbido grave, vivo, casi mecánico. No lo oía con los oídos. Lo sentía atravesándome. A lo lejos apareció una luz blanca. No era cálida. No parecía amorosa. Parecía exacta. Como si me hubiera encontrado antes de que yo la viera. Empecé a moverme hacia ella sin decidirlo. No caminando, no flotando, más bien siendo arrastrado por una intención ajena. Mientras me acercaba, el tiempo se deformó. Pude sentir segundos larguísimos abrirse como habitaciones. Dentro de ellos aparecieron recuerdos. No en orden, no como una película, sino todos a la vez. La cara de mi madre cansada, una puerta cerrándose en mi infancia. El olor metálico de la sangre, lluvia sobre asfalto de noche, una culpa antigua que creía enterrada. Cada recuerdo traía una sensación completa. Temperatura, peso, vergüenza, pérdida. No podía esconderme de nada. La luz seguía allí, inmóvil y esperándome. Y cuanto más cerca estaba, menos humano me sentía. Pensé que iba a encontrar paz, pero empecé a notar otra cosa. Algo estaba a un lado de la luz. No puedo llamarlo figura porque no tenía forma estable. Era una presencia incompleta, una interrupción en el resplandor, como una mancha imposible en algo perfecto. Cuanto más la miraba, más sentía que también me miraba. Y entonces entendí algo que todavía me cuesta decir. La luz no era lo único que me esperaba. Intenté apartarme. No pude. Intenté rezar, pensar, gritar. Nada salió de mí. La presencia no avanzó, pero la sentí acercarse igual. Como frío entrando en agua tibia. Como una idea ajena metiéndose en mi memoria. En ese instante ya no vi recuerdos. Vi posibilidades. Versiones de mi vida que no ocurrieron. Habitaciones donde yo nunca había estado. Un espejo negro. Una puerta entreabierta respirando oscuridad. Y la certeza insoportable de que si cruzaba más, no volvería siendo el mismo. No hablo de sabiduría, hablo de contaminación, de traer algo pegado al pensamiento. Fue entonces cuando escuché mi nombre, muy lejos al principio, roto por interferencias,
como una radio mal sintonizada desde otro mundo. La presencia reaccionó, no con movimiento, con atención. La luz tembló por primera vez. Mi nombre volvió a sonar, más cerca, más humano. Sentí un tirón brutal en el pecho. El dolor regresó como fuego y alambre. La oscuridad se rasgó de golpe y desperté jadeando sobre la camilla. Había ruido, máquinas, pasos, órdenes rápidas, pero yo seguía mirando un rincón de la sala, porque durante unos segundos ese rincón no estaba vacío. No vi un rostro, no vi ojos, solo una densidad oscura, quieta, observando. Parpadeé y desapareció. Nadie más pareció notarlo. Me dijeron que había estado muerto muy poco tiempo, que tuve suerte. Asentí porque no sabía explicar lo otro. Desde entonces duermo con la puerta cerrada. Y aún así, algunas noches siento ese mismo zumbido. No viene de afuera, viene del lado interno del silencio. A veces despierto antes del amanecer, con el pecho helado, seguro de que algo espera al otro lado de la oscuridad. No sé si vi la muerte, o si la muerte me mostró que no viene sola.